Bienvenidos a un nuevo vídeo de la serie Revisando la carrera de Psicología, nivel 1. Continuamos con la unidad 3 de la asignatura de Lenguaje y Comunicación. Comencemos. Índice semana 7. 1. Información de la unidad. 2. Información de los subtemas. 2.1 Etapas del proceso de redacción. 2.2 Estructuras y esquemas de redacción. 2.3 El párrafo, estructura y redacción. 1. Información de la unidad. Objetivo: planificar la redacción de un texto recreativo, generando un documento argumentado y estructurado. Tema: el proceso de redacción. Unidad: escritura y redacción. El proceso de redacción. Etapas del proceso de redacción. La redacción es un proceso que puede volverse complejo si es que no tenemos claras las ideas que deseamos plasmar en un documento. Esta primera condición es fundamental en el momento en el que decidimos que vamos a abordar un proceso de redacción. La planificación es el primer paso que se debe dar frente a una redacción. Conocer los elementos que van a ser desarrollados dentro del texto. Visualizar de manera gráfica los argumentos, personajes o conceptos, puede ayudar a esquematizar el trayecto que se puede construir como hilo conductor. Aunque no se tenga específicamente lo que se va a escribir, lo ideal es poder proyectar lo que se incluirá dentro del texto. Al menos reconocer el formato que se utilizará y el lenguaje que mejor aportaría a la comprensión del texto. Una vez planificado, hay que reunir y organizar las ideas. Recabar todas las ideas que se quieren plantear en el texto. Jerarquizarlas dando mayor prioridad a la idea central, acompañando los detalles de forma ordenada, de manera que cada uno de ellos sume y aporte a la comprensión general de texto. Esta etapa debe contemplar todos aquellos aportes que validen una teoría o idea, organizados de una forma secuencial que permita ir construyendo línea por línea, la intención del autor. Organizadas las ideas, ya es momento de escribir. Si ya hemos armado un esqueleto con las ideas, probablemente, esto nos facilitará ir rellenando con ideas, argumentos, complementos, ejemplos y nexos, de tal forma que cada uno de los párrafos vaya tomando forma y así puedan expresar lo que nos hemos planteado desde el principio. En esta parte hay que procurar tener la mente despejada, de forma que las palabras fluyan y se vayan plasmando dentro del texto. Lo importante es escribirlo, ya se podrá corregir, pero en una primera escritura, debe de escribirse de manera consecutiva, sin interrupciones, de forma que no se corten las ideas, ni se desconecten las unas de las otras. A la hora de escribir, hay que tener presente que cada idea debe de ir enmarcada dentro de un solo párrafo. No podemos complicar un párrafo con la intención de querer decir más de dos ideas a la vez. Cada uno de ellos debe contener al menos una idea principal, o el argumento claro que sirva de soporte a cada una de las afirmaciones y tesis que se van tejiendo dentro de una redacción. Una vez que haya realizado la escritura, va nuestra primera corrección. La revisión es el paso que nos permitirá detectar inconsistencias o frases que han quedado incompletas. Es importante aquí tratar de leer en voz alta, para comprobar que las ideas se han ido presentando de forma coherente y con sentido común. Esta revisión debería incluir solamente el sentido del texto, no debería embarcar correcciones ortográficas y de pausas gramaticales para poder centrar la atención en la coherencia y cohesión. Con esta revisión ya puede hacer una redacción final que ya será versión definitiva, no sin antes hacer una última revisión, esta sí, en búsqueda de errores de orden ortográfico, acentuación o de pausas gramaticales. De esta forma podría usted diseñar un proceso de redacción. Aunque suene algo metódico o muy formal para seguir, estos patrones podrán ayudarlo a centrar sus ideas y a que su texto exprese lo que realmente usted quiere, y que además, pueda ser de fácil comprensión para cualquier lector. Estructuras y esquemas de redacción. La estructura de todas las redacciones responde al orden lógico de todo texto, es decir, palabras, enunciados, párrafos, texto. Si nos enfocamos en esta estructura, responde a un encadenamiento necesario para alcanzar una coherencia en el texto. Los enunciados no se pueden construir sin palabras, los párrafos no serían tal si no se construyen enunciados. Los textos podrían ser considerados como tal si no encontramos párrafos que nos organicen las ideas. Toda esta cadena se vuelve una estructura fija a la hora de redactar.
El interior del texto, como mínimo, deberá tener una idea principal que es la intención comunicativa planteada por el autor. El cuerpo que se convierte en el desarrollo temático y argumentativo a la hora de redactar. Contiene el eje temático sobre el cual giran todas las expresiones e ideas que se justifican dentro de un texto. Finalmente debe contener una conclusión que debe sintetizar toda la información que se ha proporcionado a modo de recordatorio para quien haya abordado el texto. Estas pautas deberán ser consideradas en el momento de acometer una redacción, intentando que el interior del texto contemple estas normas mínimas. Otra estructura que se puede tomar en consideración, si es que la complejidad del texto lo requiere, sería: título, introducción, desarrollo, conclusiones. Esta estructura concede mucha importancia al título, ya que este es el que abre la puerta para acceder a un documento, es la carta de presentación de una redacción antes de cualquier argumento suficientemente sustentado. El título puede hacer que nos sumerjamos en una lectura, como puede hacer que no accedamos a una sola página. Si el título es la invitación en una redacción, la introducción es la bienvenida que presenta un autor a su lector. Debe contener una presentación, del autor o del documento, los objetivos que sustentan la escritura o la redacción y la justificación, el porqué de dicho documento. Esta introducción deberá ser tan clara y amigable como el mismo título. El desarrollo de la redacción debe expresar todos los detalles que están en el marco del tema. Debe ser la expansión de todas las ideas establecidas en el objetivo, sin olvidar cumplirlos. Esta parte de la estructura debe mantener un ritmo de redacción que facilite organizar las ideas en el lector y propiciar la comprensión de cada una de las aportaciones que se incorporan. La conclusión deberá marcar el final del camino, es decir, deberá exponer los frutos recogidos a lo largo del recorrido de los argumentos utilizados y presentados en el desarrollo. La conclusión debe estar orientada también por el objetivo que se verbalizó en la introducción. Como se puede ver, esta estructura incorpora más elementos, pero que, a su vez, deben estar cohesionados lo suficiente para permitir llegar a una o algunas ideas específicas sobre la temática que ha tratado la redacción. Cabe destacar que todo texto debe cumplir una función comunicativa, dado que el principal objetivo de todo texto es persuadir al lector. A la hora de escoger el esquema con el cual se desarrollará un texto, en realidad hay muchas libertades para poder establecerlo, sin embargo, hay que tomar en cuenta que las ideas deberán estar correctamente jerarquizadas, ordenadas y claras a la hora de exponer cada una de esas premisas. A pesar de esa libertad para esquematizar una redacción, se pueden sugerir dos esquemas. El primero, uno numérico que permita ordenar cada apartado, por ejemplo. Tema, Historia del Ecuador. 1. Introducción. Antecedentes generales del nombre. Ubicación geográfica. Presentación del tema que se desarrollará. 2. Etapas históricas del Ecuador. 2.1 Etapa prehistórica. 2.2 La conquista española. 2.3 La independencia y la Gran Colombia. 2.4 Vida de República. 2.4.1 Época floreana. 2.4.2 Revolución marxista. 2.4.3 Época garciana. 2.4.4 Alfarismo. 2.4.5 Velasquismo. 2.4.6 Dictaduras. 2.4.7 Retorno a la democracia. 2.4.8 La dolarización. 2.49 Actualidad. 3. Conclusión. Hechos más relevantes en la historia. Proyección futura del país. Este ejemplo muestra cómo se fue organizado todos los contenidos de manera esquemática numérica. Como si fuera un índice, señalando incluso la subordinación de ideas, jerarquización. Puedes pausar el vídeo para analizar la gráfica. Este mismo contenido puede ser esquematizado de manera gráfica. Con esta opción, el mismo ejemplo quedaría de la siguiente manera. 3. Conclusión. Con este esquema usted podrá visualizar todos los elementos que serán desarrollados a lo largo del texto.
El párrafo, estructura y redacción. Así como son las paredes a la casa, son los párrafos a un texto, sin ellos no existiría. Son los párrafos los que cimientan todos los argumentos que se esgrimen dentro de un texto. Sirven para organizar la información tomando en consideración la extensión y la importancia de su contenido. Gráficamente se lo identifica por el espacio generado una vez finalizado con el signo ortográfico punto y aparte. Estructuralmente está compuesto por una o varias oraciones que transmiten las ideas del autor. El párrafo constituye la columna vertebral sobre la que giran todas las ideas o pensamientos que el autor expone a lo largo del texto, permitiendo al lector ir sumando todas esas ideas para alcanzar la comprensión toda de un texto. Los párrafos se convierten en una herramienta que debe responder a las preguntas básicas que, quién, dónde, cuándo, cómo, por qué y o para qué. Es el escritor quien decide qué preguntas son las que se van a ir contestando en cada uno de los párrafos. Las características que deben tener cada uno de ellos son la unidad y la coherencia. Por una parte, la unidad se refiere a que cada párrafo debe contener una idea principal, que es la que plantea varios elementos que giran a su alrededor y ayudan a consolidar la idea principal. Esos elementos pueden ser las ideas secundarias o las ideas derivadas. Por otra parte, la coherencia es otra de las características y está dada por la relación lógica entre las ideas que conforman el párrafo, tomando en consideración los nexos que se utilizan y que permiten que todo vaya adquiriendo sentido y significado en el lector. Se pueden considerar varios tipos de párrafos según la utilidad que tenga cada uno de ellos. La función que cumple dentro del texto, es el que permite comprender qué tipología de párrafo es el que ha utilizado un escritor. Tipos de párrafos y sus características. Párrafo introductorio. Presentar el tema. Captar atención e interés. Párrafo de transición. Enlace entre un tema y otro. Párrafo explicativo. Aclarar, detallar, ampliar y precisar la idea. Párrafo conceptual. Presenta atributos, características y funciones de un objeto real o irreal. Párrafo clasificatorio. Dividir, ordenar y jerarquizar de acuerdo a semejanzas o diferencias de los elementos que forman parte de un todo. Párrafo conclusivo. Cerrar, terminar o finalizar el resumen de las ideas más importantes. Cada autor decide qué tipo de párrafos utiliza, y cómo los articula de mejor manera, no hay una fórmula establecida. Incluso un autor puede usar un solo tipo de párrafo dentro de todo un texto, o puede ir haciendo una combinación de varios de ellos según su interés. Índice semana 8. 1. Información de la unidad. 2. Información de los subtemas. 2.1 Clasificación de los textos no literarios. 2.2 Características y estructura. 2.3 Comentarios de texto. 1. Información de la unidad. Objetivo: elaborar un comentario de texto de forma argumentada y crítica, sobre un artículo periodístico que corresponde al ámbito profesional donde se desempeñará el estudiante. Tema: textos no literarios. Unidad: escritura y redacción. 2. Información de los subtemas. 2.1 Clasificación de los textos no literarios. En las clases anteriores hemos podido revisar la clasificación de los textos, donde la mayoría de los textos estaban enmarcados dentro del género literario, es decir, que corresponden al ámbito de la literatura. La principal característica de los textos no literarios es que no responden la expresión del arte, sino que transmiten conocimiento o información dejando de lado cualquier matiz estético, la poesía, o irreal, ficción. Todo hecho narrado dentro de este tipo de textos responden a la realidad, a la objetividad sin ningún tipo de elemento poético, metafórico o fantástico. Teniendo clara la diferencia, hay que destacar que los textos no literarios pertenecen a diferentes estilos y géneros, que están dados por el ámbito en que se desarrollan y la utilidad narrativa del mismo. La clasificación de los textos no literarios es la siguiente. 1. Textos expositivos. Son aquellos que tienen como principal objetivo brindar información sobre un tema específico. Desarrollan un tema de forma clara y precisa con ese objetivo de ofrecer todos los detalles que den la idea completa de un hecho o situación a quien lo lee. También es denominado texto explicativo.
Dentro de este tipo de textos entran las notas periodísticas, noticias, reportajes, y los artículos de enciclopedia. 2 textos académicos. Son aquellos que se utilizan en los ámbitos escolares y universitarios. Son textos que expresan argumentos sólidos, lógicos y comprobados sobre hechos, temas o teorías, asumiendo una postura por una verdad. Dentro de este tipo de textos se encuentran las monografías, tesis, ensayos, reseñas, reportes e informes de investigación. 3 textos normativos. Son aquellos textos que promulgan normas, instrucciones o procedimientos a seguir para alcanzar un objetivo. Es la pauta de cómo actuar en determinados momentos, situaciones o acciones que pongan algo en funcionamiento o la consecución de una acción. Las leyes, normas y reglamentos están enmarcados dentro de los textos normativos, además de recetas, manuales, códigos de conducta. Es más, la propia Constitución de República es uno de ellos. 4 textos científicos. Son aquellos textos fruto de arduos procesos de investigación y, por lo general, están dirigidos a un grupo específico de público que domina los temas abordados. Este tipo de textos son desarrollados de forma sistemática donde se incluyen evidencias, pruebas y resultados a los que se ha llegado luego de un proceso investigativo. De esta forma se pueden perfilar los textos no literarios. Sin embargo, hay autores como Ramírez, quien clasifica a los textos literarios de la siguiente manera. Textos populares. Son aquellos que incluyen refranes, dichos, adagios, proverbios, adivinanzas o trabalenguas. Son aquellos que transmiten las tradiciones populares. Textos mediáticos. Son todos aquellos que incluyen noticias de manera verbal o gráfica. En esta categoría se incluyen a los cómics y anuncios publicitarios impresos. Textos artísticos. Son aquellos que transmiten o expresan arte. Por ejemplo, las pinturas, las películas, las canciones. Textos didácticos. Son aquellos que aparecen dentro de libros o documentos de educación o enseñanza. 2.2 Característica y estructura. Los textos no literarios responden en sus características y estructura, según la clasificación de cada uno de ellos. De esta manera, podríamos exponerlo de la siguiente manera, empezando con los textos expositivos. Texto expositivo. Característica. Estructura. Brinda información acerca del tema expuesto. La redacción se realiza en tercera persona. Las ideas se exponen de forma objetiva. Este tipo de textos puede utilizar y combinar varias formas de redacción, empleando técnicas narrativas, descriptivas, argumentativas, y demás. Utiliza la forma convencional de la mayoría de los textos. Introducción. Implica la presentación del tema que se desarrollará a lo largo del texto. Desarrollo. Detalles y datos que ayudan a profundizar en el tema principal. Conclusión. Contiene el resumen de las principales ideas expresados a lo largo del texto. En el caso de los textos académicos, las características y estructuras dependen del tipo de texto que se utiliza. Tipo de texto académico. Característica. Estructura. Monografía. Es la recopilación de varias fuentes bibliográficas sobre un tema específico, lo que brinda varios puntos de vista sobre un tema. Puede ser muy extenso, entre 100 y 500 páginas, pero que abordan un solo tema. Es considerada solo una fuente de consulta, no una fuente bibliográfica. Son estudios exhaustivos, para considerar varios aspectos y puntos de vista sobre un caso. Tiene una metodología de trabajo realizada y explicada de manera específica. El aporte del autor es original y de carácter personal. Pueden ser científica, periodística o general. La estructura de las monografías es muy moldeable a las normas que establezca quien la solicite, sin embargo, deberá contener al menos lo siguiente. Portada. Índice. Resumen. Introducción. Desarrollo de la investigación. Conclusiones. Bibliografía. Anexos. Ensayo. Es la interpretación y explicación libre de un tema de cualquier índole,
sobre la que se ha leído y se tiene un relativo dominio al respecto. Debe contener una visión panóptica sobre el tema planteado, y mostrar la visión personal del autor en relación al tema, sean estas soluciones o propuestas que se podrían abordar para mejorar o incidir en la temática que se ha expuesto. La estructura es flexible, sin embargo, deberá contener los siguientes aspectos. Introducción. Debe contener tema, objetivo del ensayo, qué capítulos se abordarán. Es la presentación del tema. Desarrollo. Exposición y análisis del tema, planteamiento de las ideas propias generadas alrededor de la temática central. Constituye el 80% del ensayo. Conclusión. Ideas propias concluyentes sobre lo que se ha explicado, tratando de sugerir soluciones o aportes al tema central. Reseña. Es el análisis de varias obras científicas y la relevancia que implica este tema en un determinado momento. Usualmente son revisadas por pares evaluadores que avalan su publicación en el ámbito académico. Se caracteriza por tener una estructura argumentativa y es muy organizada en su presentación o exposición de ideas. Debe reflejar la interpretación y evaluación crítica del autor sobre un tema determinado. Suele mantener el siguiente esquema. Introducción. Resumen expositivo. Comentarios críticos. Conclusión. Informe de investigación. Es el principal instrumento que permite comunicar el proceso o resultados de una investigación. Debe incorporar datos jerarquizados que permitan comprender el procedimiento llevado a cabo, además de los elementos claves que se rescatan de una investigación. La estructura debe evidenciar el orden subordinando de la información, por ejemplo. Título 1. Subtítulo 1.1. Subtítulo 1.1.1. Título 2. Subtítulo 2.1. Título 3. Subtítulo 3.1. Subtítulo 3.2. Tesis. Es una afirmación apoyada en argumentos, justificaciones y demostraciones sobre una verdad o una teoría. Presenta un hecho comprobable, exponiendo de qué forma llega a esa conclusión. La estructura de las tesis puede variar según los lineamientos establecidos para la misma, sin embargo, lo fundamental es el siguiente contenido. Portada. Índice. Resumen. Introducción. Marco teórico. Metodología. Resultados. Discusión. Conclusiones. Referencias bibliográficas. Anexos. Los textos normativos se caracterizan por ser apelativos, es decir, buscan condicionar las acciones o actividades a un proceso o procedimiento a seguir. La principal característica de este tipo de textos es la claridad y precisión con la que detallan las instrucciones o pasos a seguir en un determinado campo de acción. El contenido de este tipo de textos deben estar ordenados de forma secuencial, para que sirva de guía a seguir para alcanzar el resultado deseado. Los textos normativos se caracterizan también por la objetividad con la que es redactado. Esta objetividad requiere que en determinados momentos se deban aclarar algunos términos que son utilizados dentro del documento para su correcta interpretación. La redacción de los textos normativos se realiza a través verbos en infinitivo, terminados en ar, ir, en modo imperativo, expresan una orden o una indicación, y en modo indicativo, expresa acción que hizo, realiza o realizará una persona. Además, las instrucciones suelen ser expresadas a través de gráficos o esquemas que permitan la fácil comprensión de la instrucción que se quiere compartir. La estructura de los textos normativos es muy sencilla. Antecedentes. ¿Qué motiva la normativa, aunque no siempre se utiliza? Objetivos. ¿Cuál es la finalidad de la normativa? Instrucciones. Toda la normativa detallada y separada por capítulos o etapas. Consideraciones importantes. Firmas y validez. Por otra parte, los textos científicos se caracterizan principalmente por el lenguaje técnico y específico que se emplea para su redacción. Incluso, varias expresiones o contenidos solo pueden ser interpretados por personas que se desarrollan específicamente en ese campo de la ciencia. El orden suele ser sistemático, es decir, previo a la exposición de la idea central del texto,
se suele ambientar al lector dando pautas de conocimiento básico para introducir a la lectura. Luego se incorpora toda la explicación del fenómeno investigado ahondando en las causas y efectos, para cerrar con unas conclusiones que son personales y novedosas, como un aporte a quienes investigan en la misma línea, y buscan una solución a la misma problemática que ha motivado este trabajo. 2.3 Comentarios de texto. Los comentarios de texto son orientaciones claves, escritas u orales, que facilitan la comprensión de un documento. Quien realiza un comentario de texto asume un rol de intérprete, media entre el documento y el lector. Este tipo de textos incentiva diferentes capacidades intelectuales que entremezcla destrezas que permiten abordar una lectura comprensiva, analítica, crítica llevándola a relacionar con hechos u otros textos, valorando la intertextualidad del mismo. Diferentes textos pueden ser analizados para la elaboración del comentario de texto. Pueden ser novelas, ensayos, artículos de prensa, poesías, y muchos más. Según el tipo de documento que se quiera trabajar, las estrategias de análisis van a variar, sin embargo, el resultado deberá ser el mismo, un juicio crítico expresado en un ensayo o de forma oral. La estructura del comentario de texto también es variado y no tiene una norma de construcción. Esta depende mucho de la arbitrariedad del autor, que deberá organizar el contenido para el correcto tránsito entre las reflexiones que se ha rescatado. Aunque hay autores que relacionan las estructuras con la relación forma-contenido. En el plano de la forma podríamos hacer el análisis fónico, morfosintáctico y semántico. Análisis del nivel fónico. Debe incluir todos aquellos detalles en el aspecto ortográfico, fonéticos y gráficos del texto, que presenten alguna particularidad en especial, siempre que tengan un valor expresivo, es decir, que afecte a la interpretación del texto. Análisis del nivel morfosintáctico. Es el análisis de las categorías gramaticales que se han utilizado dentro de un texto. Por ejemplo, si en un texto predomina el verbo, el elemento clave a analizar será la acción que se describe dentro del texto. Análisis del nivel semántico. Aquí se analiza el léxico utilizado por el autor, lo que implica la sonoridad de las frases y la expresión que denotan dichas expresiones. Desde el punto de vista del contenido, podríamos destacar. Estructura inductiva. Cuando la idea principal se ubica al final del texto, luego haber expuesto todos los argumentos. Estructura deductiva. La idea principal se expone primero y los argumentos se van detallando uno a uno. Estructura paralela. Cuando las ideas no están jerarquizadas y son expresadas de una forma diversa y según la visión del autor. Estructura abierta. La idea principal queda abierta y se suma una idea tras otra, pudiendo ser ampliado en cualquier momento y por cualquier lector. Estructura cerrada. El autor deja las ideas cerradas sin poder ampliarse por parte del lector. De forma básica, con estos elementos, los pasos para elaborar un comentario de texto son: 1. Introducción. Debe detallar la actitud del autor, así como su implicación con el texto, es decir, el documento es muy cercano al autor, si es una experiencia vivida, o es lejana, no es vivida, es externa al autor. 2. Análisis de contenido. Un análisis de las ideas organizadas, explicando cada una de ellas, y su relación con la estructura del texto. 3. Análisis de la forma. El tono utilizado por el autor, las ideas expresadas de forma clara y sin dar rodeos, o no. 4. Conclusión. Punto de vista personal sobre lo revisado, característica del texto, por ejemplo, si ha sido un texto narrativo, dialogado, expositivo, etc. Gracias por llegar hasta aquí. Ayúdanos a crecer interactuando con nuestro contenido, me gusta, comentarios, compartir. Hasta el próximo vídeo.